de que estamos en un nivel de contagios por esta variante Delta y la variante Omicron, que es la variante nueva, que se viene dando de manera bastante acelerada y rápida, lo cual nos obliga a redoblar los esfuerzos de cuidados individuales y colectivamente. Adelante, por favor, ministro. Sí, muy buenas tardes, señora Premier, señora ministra, ministros, señores miembros de los medios de comunicación, compañeras, compañeros. Efectivamente, yo voy a tratar de no ser redundante porque ayer ya anunciamos en conferencia de prensa este tema. En todo caso, voy a puntualizar los aspectos centrales que se han conversado en el Consejo de Ministros para su información. Efectivamente, estamos ya en una tercera ola en nuestro país. Esto se determina en función de la cantidad de contagios y la velocidad con que se están dando en las últimas semanas, ¿no? De hecho, yo quiero volver a repetir que en cifras exactas, según el CDC, que es un organismo del propio Ministerio de Salud, el primer reporte del acumulado de casos sintomáticos confirmados en la semana 50 fue de 5.152 casos. Luego esto se actualizó a 9.934, el conteo de la semana 51 ya fue de 11.766 casos y el de la semana 52 fue de 14.688. Esto significa que en la ciudad de Lima se duplicaron la cantidad de casos y a nivel nacional el incremento fue mayor del 50%. Esto nos pone claramente ya en una tercera ola en el país. ¿Qué significa para el ciudadano que nos esté escuchando una tercera ola? Significa de que estamos en un nivel de contagios por esta variante Delta y la variante Omicron, que es la variante nueva, que se viene dando de manera bastante acelerada y rápida, lo cual nos obliga a redoblar los esfuerzos de cuidados individuales y colectivamente. Esto es lo que refleja. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tenemos frente a esta tercera ola? Tomando en cuenta la experiencia internacional, los países vecinos, cómo están marchando, sabemos ya, es de conocimiento público, que la variante Omicron es una variante muy contagiosa, que es hasta 3 veces más contagiosa que la variante Delta, que ya de por sí era más contagiosa en nuestro país. En el caso de Lima, de acuerdo al secuenciamiento que se ha hecho, todo indica que la variante Omicron ya pasó a ser una variante predominante en Lima. Esta variante Omicron tiene entonces 2 o 3 características. La primera, que burla con facilidad la inmunidad que puede dar la vacuna para no volverse a contagiar. Entonces, por esa razón es que es necesario ponerse una dosis de refuerzo para evitar contagiarse tan rápidamente. En segundo lugar, es una variante que, como decíamos, es 2 o 3 veces más contagiosa. Y también es una variante que genera la enfermedad de COVID con más facilidad en personas que ya la han tenido. Ahora, esta variante tiene también peculiaridades especiales. ¿Es más agresiva que la Delta? Bueno, hasta ahora no ha demostrado ser más agresiva que la Delta, ha demostrado ser mayoritariamente leve a moderada. Mayoritariamente. ¿Por qué? Porque en el volumen alto de esta variante que está dando en diferentes países, proporcionalmente sí hay un sector, sobre todo los que pueden tener alguna comorbilidad, que puede complicarse. Entonces, esto hace que la perspectiva que tenemos aquí en el país sea que tengamos una importante cantidad de pacientes con cuadros leves a moderados, que tengamos igual una importante cantidad de pacientes que pueden llegar a tener hospitalización, pero que van a ser los menos, y un porcentaje menor que puede llegarse a complicar y necesitar cuidados intensivos. Pero igual, el hecho de tener una presentación leve o moderada significa que saturaría nuestro primer nivel de atención. Por eso es muy importante el ordenar bien la atención de estos pacientes de tal forma de que no se generen aglomeraciones en los establecimientos de salud, que generalmente lo más probable es que existan, por lo menos al principio, hasta que se ordene bien esta demanda que vamos a tener.
Y la otra cosa que es muy importante es la vacunación de los pacientes, el distanciamiento social, como hemos dicho, evitar estar en ambientes demasiado cerrados, porque tenemos que evitar, como decía antes, una gran cantidad de contagios, que es lo que nos complicaría el sistema sanitario. Tenemos la vacuna, afortunadamente, en más de un 80% de nuestra población, que protege a este importante sector de ciudadanos de que se compliquen, ¿no? En su gran mayoría, no se evita. Por eso es que hasta ahora, si bien se vienen incrementando los casos, no se ha incrementado la mortalidad. No se ha incrementado la mortalidad por estas variantes en nuestro país. Entonces, la pregunta es, frente a esta situación, ¿podemos controlar nosotros esta pandemia, en esta situación de una tercera ola? ¿Podemos lograr que no sea tan dañina para nuestro país? Sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Si conseguimos, por ejemplo, que un importante sector de la población que todavía no se vacuna, se vacune en nuestro país. Y si además tomamos las medidas de distanciamiento social, doble mascarilla que estamos señalando. Esa es la mejor protección para poder detener esta pandemia y que no nos sobrepase y nos cree mayores problemas sanitarios de los que seguramente nos va a crear por la demanda que tenemos, tanto en el primer nivel de atención con la gran cantidad de pacientes, que todo indica que se van a incrementar aún más, y también los pacientes que van a llegar a cuidados intensivos. En este momento, si hacemos un promedio nacional, estamos algo más del 50% de nuestras camas UCI ocupadas. Pero en algunos lugares, como es Lima, como es el norte del país, los lugares de ocupación de camas UCI son bastante mayores. La gran mayoría de pacientes que están en estas unidades de cuidados intensivos, ¿quiénes son? Son pacientes no vacunados. Entonces, esta básicamente es una tercera ola que nos afecta a todos, pero de manera grave a los pacientes no vacunados. Por eso la insistencia de vacunarnos y también la insistencia de la aplicación de la dosis o dosis de refuerzo, que disminuye hasta en un 50% o un poco más las posibilidades de volverse a contagiar, ¿no? Entonces, por eso es importante ponerse la dosis de refuerzo. En este momento estamos en cerca de 4.200.000 ciudadanos que se han aplicado la dosis de refuerzo. Necesitamos que sea mayor cantidad de ciudadanos los que se apliquen la dosis de refuerzo. El otro tema son las pruebas moleculares, que ha habido en los últimos días un desajuste porque se estaba asumiendo que el paciente que tenía que hacerse una prueba molecular debía hacerse una consulta previamente, cosa que no es necesario. El paciente puede ir y pedir una prueba molecular o una prueba antigénica si tiene algún tipo de signo. ¿Hay provisión de pruebas moleculares en este momento en el país? Lo hay, ¿no? Incluso lo que ha sucedido comparando con el año que viene, que se compraron 1.300.000 pruebas moleculares, en ese momento estaban sumamente caras, se gastó más de 83 millones. En este momento las pruebas moleculares, cuando las hemos comprado, que hemos comprado 2.800.000, o sea, cerca de 1 millón más que el año pasado, se ha comprado a un precio menor, afortunadamente. Por esa razón es que el dinero destinado a la compra de pruebas moleculares ha sido menor, pero hemos comprado cerca de 1 millón más de pruebas moleculares. En este momento, según el reporte que tengo del Instituto Nacional de Salud, tenemos más de 1.200.000 pruebas moleculares en stock disponibles, y también está ya la directiva de comprar mayor cantidad de pruebas moleculares y pruebas antigénicas para que no haya problemas en el país. En este sentido, lo que hemos trazado ya con el Instituto Nacional de Salud es un plan para incrementar la cantidad de pruebas moleculares y antigénicas en todo el país. Para esto se ha conversado ya en Consejo de Ministros, disponer el cálculo exacto con el Ministerio de Economía y Finanzas de cuántos recursos necesitaríamos
para contratar mayor cantidad de personal todavía para el Instituto Nacional de Salud, para superar las 10.000 pruebas aproximadamente que hace cotidianamente el Instituto Nacional de Salud y acercarla a valores bastante más altos, que es lo que necesitamos. Asimismo, hacer convenios con las universidades y con el sector privado de tal manera de darle la oportunidad a toda la población a hacerse la prueba que se considere pertinente de manera gratuita en el país. Bueno, esta es más o menos la situación por la que estamos, o sea, lo cual significa que tenemos posibilidades de contención, digamos, de esta pandemia, pero no podemos tener la seguridad de que la presentación de esta pandemia con la variante Omicron no nos pueda crear problemas en el sistema sanitario. Un sistema sanitario que no se resuelve su capacidad operativa en 4 o 5 meses, porque necesitamos obviamente tener mayor infraestructura, que no se resuelve en 5 meses, necesitamos tener mayor cantidad de recursos humanos especializados, que necesitan 3 o 4 años para su formación. En fin, son problemas crónicos en el sistema de salud peruano, pero que hemos avanzado, hemos comprado más de 64 plantas de oxígeno, ahora tenemos arriba de las 400 plantas de oxígeno en nuestro país. También hemos incrementado el número de camas, esperamos en 10 días que lleguen 300 camas UCI más y en el mes de febrero que lleguen otras 300. Esta es una preocupación permanente del gobierno, pero debemos entender que, por ejemplo, Estados Unidos y otros países de Europa tienen amenaza de colapso de su sistema sanitario, que son mucho más fuertes que los nuestros a partir de la gran cantidad de pacientes que se están generando. Así que el aspecto que tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener, con la vacunación, son elementos muy importantes que tenemos que cumplir para poder protegernos en un sistema sanitario como el peruano, que tiene sus límites, ¿no?, más allá de los esfuerzos que vamos a hacer. Lo que tiene que quedar claro para todos es que el gobierno peruano no va a escatimar ningún recurso en seguir potenciando el sistema de salud y darle protección a toda la gente. Esta es una prioridad, esto se conversó en el Consejo de Ministros, y acá el presidente nos ha dado las indicaciones de prioridad es defender la salud y la vida de los ciudadanos peruanos. Y en eso estamos enfilados. Seguramente se van a contratar más personal. Ya se dispuso la renovación de contrato a todos los trabajadores CASCOVID del país, así como los otros temas que también ya estaban aprobados por el presidente, como es el cambio de grupo ocupacional, avanzar en el nombramiento de los trabajadores de salud y también hacer realidad a estos digamos, planes que ya se han hecho con las sociedades científicas para darle elementos formativos adicionales a 5.000 médicos generales que ya tienen el expertise de la primera y segunda ola, para que puedan afrontar y ayudar también en el cuidado de las salas de cuidados intermedios y cuidados intensivos, dado que en nuestro país tenemos un déficit de estos recursos calificados muy alto. Tenemos alrededor de 700 médicos intensivistas en el país, de los cuales solo 600 están en los servicios públicos, y esto no alcanza, ¿no? La otra cosa que estamos insistiendo también en el Congreso es que se apruebe la ley que permita trabajar a los especialistas en nuestro país en 2 instituciones públicas del Estado. Actualmente está prohibido percibir un sueldo de 2 instituciones juntas, el Seguro y, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, lo que queremos es que se le permita a estos especialistas, que los necesitamos, mientras dure la emergencia, para percibir un doble sueldo, para que puedan trabajar en 2 instituciones, porque necesitamos estos especialistas, no nos sobran y necesitamos contar con ellos, ¿no? Ayer lo hemos explicado en la comisión COVID y hemos encontrado la mejor recepción por parte de los congresistas. Esperemos que esto rápidamente se vea en el Pleno, ¿no?, que es la ley de doble percepción remunerativa,
para que se pueda aprobar y podamos tener mayores recursos en el país. Por otra parte, también se ha dispuesto la conformación de 750 centros de diagnóstico, puntos COVID, para que los pacientes puedan concurrir allí a descartar si tienen o no tienen COVID o si es un resfrío, porque la presentación clínica del COVID con la variante Omicron es diferente a lo que ya conocíamos. Muchas veces es cansancio, muchas veces ni siquiera es un poco de tos, sino es una molestia en la garganta o un poco de dolor de cabeza o malestar general. Son muchas veces síntomas inespecíficos que puedan concurrir a estos puntos COVID de tal manera de ser diagnosticados y referidos a los establecimientos que sean convenientes o a la casa o a los centros de aislamiento temporal o los mínimos, pero que también se van a presentar casos más graves a las unidades de cuidados intensivos. Necesitamos estos puntos de diagnóstico COVID para evitar que el paciente vaya directamente a los hospitales o a los centros de salud de mayor complejidad y los saturen, ¿no? Y entonces tengamos allí todo un gran problema que necesitamos diferenciar, porque otra de las cosas que no queremos perder el paso es el recuperar la atención de los pacientes no COVID, que han sido postergados todo este tiempo y que necesitan tener un espacio para su atención también, no solo a los pacientes COVID. Así que bueno, estamos frente efectivamente a una emergencia sanitaria. Afortunadamente el Ministerio de Salud tiene mejor capacidad de respuesta, tenemos personal más capacitado, tenemos una vacunación realmente masiva en nuestro país, eso nos pone en mejores condiciones, pero también el enemigo es un enemigo que se reproduce muy rápidamente, que nos puede lastimar. Todavía nuestro sistema sanitario es bastante débil, así que tenemos efectivamente que cuidarnos para evitar que golpee a nuestras familias, ¿no? Pero francamente podemos, más allá de estas dificultades, podemos enfrentarlos si colectivamente tomamos los cuidados necesarios. También hemos convocado al Consejo Nacional de Salud, también se ha convocado al equipo de expertos que trabaja con el Ministerio de Salud, donde están los colegios profesionales, para poder analizar y seguir todo este proceso con la mayor calificación científica que podamos. Seguimos vacunando en todo el país, como habíamos señalado, y se mantiene, por supuesto, la vacunación para el día 18, que llegarían las vacunas para los niños de 5 a 11 años, porque estamos interesados en que las clases efectivamente se reinicien. Esperemos poder tener niveles más o menos aceptables de control de la pandemia para que, cuidando la vida de los niños, la salud de los niños, podamos reiniciar las clases en nuestro país. También quiero señalarles, para no extenderme mucho, que se ha dispuesto el cambio de niveles de alerta a distintas provincias de nuestro país, que se las voy a enumerar acá. Esto significa que han pasado de alerta moderada o baja, que era alerta que permitía determinados aforos y que permitía, por ejemplo, la circulación a partir de las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, la alerta leve o moderada. Hay varias provincias que han pasado a nivel de alerta alto, ¿no? Estos niveles de alerta se definen en función de la cantidad de contagios, del incremento de los casos que se presentan. ¿Cuáles son las provincias que están en este nivel de alerta alto? Tenemos a Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima. Lima ha pasado a estar en nivel de alerta alto en función de los casos que se están presentando. Huaura, provincia constitucional del Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Hilo y Tumbes. Estas son las provincias que pasarían a nivel de alerta alto, lo cual significa no se modifica el cuadro del decreto supremo anterior, simplemente pasan a una escala mayor con algo más de restricciones, ¿no? Hasta ahora estas son las medidas que se han tomado, ¿no? Estamos en permanente
evaluación de cómo está marchando esto y daremos a conocer a la ciudadanía algunas medidas complementarias que se puedan determinar en los próximos días de acuerdo a cómo marche el curso de la pandemia, el número de casos, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Premier.